Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas del canal de YouTube. Soy Brico Biorgio y este es otro capítulo, taller de cerámica. Hoy un poco triste porque, bueno, mirad qué paisaje más bonito. La verdad es que este lago, y a mí cada vez que venía aquí, me alegraba mucho el día. Y bueno, como os decía, pues estoy un poco triste porque hoy vengo a recoger cosas al taller. Resulta que me lo van a cerrar. Sí, el taller cierra a finales de diciembre y yo ya estoy empezando a recoger las cosas. No se llega a apreciar en el vídeo lo bonito que es. Bueno, es que mirad qué preciosidad de paisaje. Y nada, pues iba en el autobús editando el vídeo anterior, el de las setitas, y me he pasado de parada. Me he pasado y empiezo a mirar por la ventana y digo, uy, qué bonito. Qué bonito, y esto qué bonito, pero si yo nunca había tenido esta perspectiva. Pues claro que no, porque me tenía que haber parado 4 paradas antes. Así que nada, bueno, pues mira, ni tan mal. Me doy un paseo, disfruto del paisaje. Y en vez de andar corriendo, recoger las cosas y volverme a casa, pues ya me toca quedarme hasta la tarde, porque aquí la conexión de autobuses es muy mala. Así que nada, de pronto a lo mejor termino de decorar alguna pieza que me queda por ahí. Bueno, amigos y amigas del canal, tengo que deciros que me ha dado el tiempo justo para llegar al taller, coger algunas piezas que habían salido del horno y venirme para casa. Así que nada, os las voy a enseñar. Yo ni siquiera las he visto, las he cogido así muy rápido, pero sé que han salido cosas bonitas. Así que nada, tengo aquí el carrito, donde me he traído algo de los materiales que tenía por ahí guardados y fijaros qué belleza. Fijaros qué belleza. Esta pieza me encanta. Me encanta cómo ha salido. No sé lo que ha hecho Jameson con ella, pero me encanta. Por dentro lleva un esmalte mate, eso sí lo sé porque lo he preparado yo. Aquí en el tope lleva un poco de esmalte de óxido de hierro. Y luego ya por aquí creo recordar que le pusimos un cobre bastante saturadito. Y esto debe de ser un engobe, uno de los engobes que teníamos. Esto es el esmalte rojo, también ha quedado preciosa. Preciosa, me encanta esta pieza. Súper oriental, muy bonita. Muy bonita, muy bonita. Jameson, te ha quedado muy bonita. Ahí tenéis. Bueno, más. Vamos a ver qué más hay. Esta pieza es mía. Me gusta mucho cómo ha salido también, porque es que la otra vez se quedaron las piezas súper burbujeadas. Esta vez no. Esta vez no ha burbujeado. Ha quedado estas estrías de por aquí, pues muy metalizado. Me gusta. Y luego esto, pues debe de ser el esmalte rojo también que había preparado yo. Me gusta un montón cómo ha salido esta pieza también. Ahí tenéis con la firma. Muy bonita. Me gusta. Encantado de que haya salido esta pieza así de bien. Esto ya es otra cosa. Esto ya es la calidad que un pro va buscando. Vamos a ver qué más tengo por aquí. Bueno, aquí hay otra de las piezas. Que esta ya vimos, esta me encanta también, así tan natural. Esto es una adaptación al molde y luego con un lavado de óxidos en todas las vetas que le han quedado a la pieza. Por dentro lleva un esmalte transparente y muy chula. Me gusta mucho cómo queda este tipo de piezas también, muy bonita. ¡Qué bien! Bueno, vamos a ver qué más ha salido. Es que ni las he envuelto, las he metido así directamente. Creo que solo son estas 4. Esta pieza también ha quedado muy bonita. Ha burbujeado aquí un pelín, pero bueno, tiene una burbujita solo. Dos burbujitas me han quedado. Y fíjate que ha querido cristalizar este esmalte. Eso azul, que no sé si lo aprecia muy bien la cámara, son cristalizaciones. Cristalizaciones de níquel. Esta pieza ha salido muy bonita también. Estoy muy contento con la hornada. ¡Ay! Y muy triste porque tengo que dejar el taller. Pero bueno, yo espero que podamos encontrar un espacio pronto para poder seguir trabajando y haciendo estas cosas tan bonitas que a mí me encanta. Y creo que ya no tengo nada más. ¡Sí, queda una! ¡Wow! ¡Wow! Esta ha quedado muy chula también. Esta ha quedado muy, muy bonita también. Muy guay. Se ha rajado un poco. Veo que tiene una grieta. Ahí, fíjate. Pero no pasa nada. Ha burbujeado un poquito en el interior. Ha quedado verde por dentro. Mira qué bonita. Me gusta mucho esta pieza como ha salido, la verdad. Porque tiene metalizado en las estrías del borde. Esa grieta no me importa, no me molesta, incluso ni se ve fea. Le dan carácter ahí, pues eso, artesanal.
como es. Y esta parte de cómo ha quedado abajo me gusta mucho, la verdad. No me imaginaba que fuera a quedar así. Cuando uno a veces no va buscando las cosas y solamente pone cuidado en hacerlo con cuidadito, casi te salen cosas más bonitas todavía. Me gusta mucho cómo han salido estas piezas, estoy muy contento. Me parece que mañana voy a volver al taller y voy a terminar de decorar las 4 piezas que me quedan, porque ya es una pena dejarlas sin decorar. Y pues nada, amigos, como os digo, un poco triste, por un lado, porque tenemos que dejar el taller. Contento con el resultado de las piezas, pero un poco triste, y bueno, pues yo espero que pronto podamos encontrar un espacio para seguir trabajando y poder seguir haciendo estas cosas tan bonitas que me encantan. Bueno, chicos y chicas, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si ha sido así, darle un like, por favor. No olvidéis suscribiros al canal si no estáis suscritos, darle a la campanita para estar alerta de los próximos vídeos que vaya subiendo. Y no dudéis en dejarme en los comentarios también a ver qué os ha parecido el vídeo. Bueno, nos vemos en el siguiente, por tanto. Chao, chao.